postro hoy ante ti. Hola, muy buenos días, queridos amigos, queridos hermanos en la fe. ¿Cómo se encuentran ustedes en este día? Nosotros desde aquí, desde nuestro país argentino, en la provincia de Río Negro, en la ciudad de General Conesa. Para nosotros es un gusto, una vez más, poder compartir la palabra de Dios y en este caso llevar una enseñanza, algo muy conocido realmente, pero con una pregunta que se ha hecho la Iglesia durante tiempos, años, y no solamente la Iglesia, sino que teólogos. Y esta pregunta es: ¿entrará la Iglesia a la tribulación? ¿Será que la Iglesia tendrá que pasar por la tribulación? Esa es realmente la pregunta que nosotros hemos formulado para poder responder y tal vez poder ser de mucha ayuda en cuanto a cada uno de los que puedan estar escuchando. Muy bien, si bien es cierto de que hay textos en la Biblia de que, que dan a entender como que la Iglesia pasará la tribulación, pero hay que ser muy cuidadoso, muy cauteloso en este sentido, con estos temas. Hay que ser muy prevenido y dejar en primer lugar que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, a nosotros nos revele, porque dice que el Espíritu todo lo escudriña realmente, y dejar que nos vayan convenciendo de las cosas. Aquí no importa las opiniones humanas, sino la enseñanza bíblica, la doctrina del Señor. Yo voy a dejar de pedirles que abran sus Biblias y dejen ahí en Apocalipsis capítulo 3, y luego vamos a leer ahí, pero seguir avanzando con esto. La importancia es de tener cuidado al hablar. Por eso no en vano está escrito en Primera de Timoteo capítulo 4, en el versículo 16, allí se le aconseja a este joven Timoteo de que tenga cuidado de él mismo, en primer lugar, ser persistente en eso, y no tan solamente eso, sino que tener cuidado de la doctrina, de lo que se va a hablar, de lo que se va a enseñar, porque no tan solamente si enseñase bien se salvará a él mismo, sino a lo que van a oír, a lo que te están oyendo, dice la Escritura. Muy bien, por eso es importante tener muchísimo cuidado en esto. Ok, yo quiero definir unas palabras antes de seguir avanzando. La primera palabra es rapto. ¿Qué significa rapto? El término rapto es una expresión de la palabra griega rapio. La palabra griega es rapio y significa arrebato o desaparición. Muy bien, eso es rapto. La otra palabra, arrebatamiento, como lo llama la Biblia, proviene del griego arpazo. Esta palabra arpazo significa tomar de golpe algo que está en riesgo o en peligro inminente y ser trasladado a un lugar mejor. Muy bien, quizá va a escuchar un poco de ruido porque estamos casi en el borde de la vereda. En fin, eso es lo que significa arrebatamiento. Entonces, tomar algo de golpe que está en riesgo o en peligro inminente. La doctrina de la inminencia se la conoce con este nombre, a la doctrina teológica que enseña que la aparición inminente, la aparición urgente de Jesús en las nubes, en los cielos, para regresar y recoger a la iglesia, será en cualquier momento. Eso es lo que enseña, será en cualquier momento. Muy bien, la otra palabra para entender bien es tribulación. ¿Qué es tribulación? Es un periodo de 7 años que restan aún todavía cumplirse para completar el ciclo de 490 años, o escuche bien, o 70 semanas proféticas que describe el profeta Daniel en el capítulo 9. Estas están determinadas por Dios, claro está, por Dios, para el pueblo de Israel y Jerusalén, para poner fin al pecado de la humanidad e instaurar el reino de 1000 años,
en el que nuestro Señor Jesucristo gobernará a Israel y a todo el planeta desde la misma ciudad de Jerusalén, que comúnmente conocemos nosotros, le llamamos el milenio. Eso por un lado. Entonces, ya sabemos nosotros, podemos saber de que ya se cumplieron 483 años, o, como bien explica la Biblia, la profecía en el libro de Daniel, son 69 semanas proféticas de 7 años cada una. Ya se han cumplido. ¿Desde qué momento? Desde el momento en que el emperador Artajerjes, quien fuera rey del imperio medo-persa, desde el momento que él sacó el edicto, la orden, la autorización para que se reconstruya o se reedifique la ciudad de Jerusalén y el templo, hasta el momento en el que nuestro Señor Jesucristo es crucificado, se han cumplido ya 69 semanas proféticas o 483 años. Bueno, ese es otro tema, lo que quiero explicar ahora. Dice que la historia que el rey Artajerjes asumió al trono en el año 464 y gobernó hasta el 425, pero en cuanto al estudio de la profecía de las 70 semanas, incluye, la Biblia dice en Nehemías que el edicto fue en el año 20 de su reinado, dice. Entonces ahí se puede hacer una pequeña cuenta. En el 464 menos 20 darían 444 años. Ahí, en esos 444 años, ahí fue realmente donde se sacó el edicto. Bueno, ese es otro tema, pero también vale la pena explicarlo. Entonces, claramente podemos comprender nosotros y hacer entender a los demás que esta profecía nada tiene que ver con la iglesia. Entendamos bien que la iglesia nació en el día de Pentecostés. La iglesia, me refiero a la iglesia de Jesucristo, nosotros. No tiene nada que ver esta profecía, sino que estas cosas están determinadas para el pueblo de Israel. La verdad que, bueno, cuando realmente la iglesia de Jesucristo se traslade, vaya a los cielos, comenzará 7 años realmente tormentosos en la historia de la humanidad que jamás se ha visto. Hay pruebas que refutan el arrebatamiento en media tribulación, sí. En el libro de Apocalipsis o el libro de Revelación, como se conoce, la palabra de Dios detalla 7 cartas a 7 iglesias diferentes, que si bien es cierto, ya no existen, pero nos dejan una profunda enseñanza, puesto que las 7 iglesias representan representan 7 etapas históricas de la iglesia, desde su nacimiento en el día de Pentecostés, como dijimos, hasta el último día de su permanencia en la tierra, hasta el momento del arrebatamiento. Entonces, cuando realmente cumpla su ciclo aquí y oficialmente vaya hacia los cielos, de donde es la iglesia. Entendamos esto que Filipenses 3:20 dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, en donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Lo cierto es también que las 7 cartas del Apocalipsis también son una prueba o muestras simbólicas vigentes de los 7 prototipos de creyentes que existen en la iglesia en la actualidad. Uno de los paradigmas de la iglesia, de creyentes en la iglesia, y bueno, claro está, son aquellos que realmente con gozo buscan al Señor, con gozo anhelan las cosas de Dios. Son aquellos que aman profundamente al Señor, y no solamente eso, sino que están comprometidos con la palabra y con la obra de Dios. Con humildad, ellos con excelencia buscan cada día agradar a Dios. Estos son parte de la iglesia, por ejemplo, de Filadelfia. Filadelfia precisamente quiere decir fidelidad. Entonces, realmente, ¿será que
Porque bueno, en Apocalipsis, ahí nomás en capítulo 2, en el versículo 10, dice la Biblia: sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Entonces, veo que la fidelidad es la clave, porque si somos fieles hasta la muerte, se nos dará la corona de la vida. Entonces, ¿será que la iglesia realmente que ha buscado en santidad, con excelencia, agradar, esperar ese momento, que siempre se ha preocupado por su salvación, será que tendrá que pasar por todas las calamidades que se describen en la tribulación? ¿Será que la iglesia pasará? Hay que recordar esto, que los justos jamás van a perecer con los impíos. Hay que recordar esto. Bueno, vamos a leer en Apocalipsis capítulo 3, en el versículo 10. Entonces, aquí vamos a meditar y analizar algo. Quiero explicar algo, analizar algo. Apocalipsis 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que habitan, o a los habitantes de la tierra, o como dice la Reina Valera, a los que moran sobre la tierra. Muy bien, escuche aquí. Algo fundamental. Hay una frase griega que dice: Tereseo ek tes horas parasai. Tereseo ek quiere decir te libraré antes. Mira aquí dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré. La palabra griega es tereseo ek, te libraré antes de la hora de prueba, es decir, tes horas, que significa de la hora y antes de la hora, que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Tereseo ek tes horas parasai. Te libraré antes de la hora de prueba. A prueba, angustia, tribulación, ira divina. Eso es lo que significa. La frase griega tereseo ek tes horas parasai es más que suficiente para probar y explicar de que el arrebatamiento es para liberarnos de la hora de prueba. Como dijimos, es tribulación, angustia, ira divina. El arrebatamiento es para liberarnos de la hora de prueba, que en el idioma griego implica liberación antes de que ocurra algo insoportable. En el idioma hebreo se usa un equivalente, y el equivalente se encuentra en Isaías 57:1, donde dice: sufre el justo y no hay quien se apiade de ellos, y no hay quien entienda, pero que el justo es quitado, es sacado, es separado el justo de la hora de prueba. Perdón, entiéndase algo, de que si la frase griega hubiera sido en y no ek, recordemos que ek significa tereseo ek, te libraré antes. Si la frase griega hubiera sido en tes hora parasai, esto significa en medio de la hora de prueba. Si la frase hubiera sido así, en tes hora, recién ahí podíamos comprender y nosotros aceptar de que sin duda el arrebatamiento sería a mediados de la tribulación y tendríamos que ser condenados a soportar la ira de Dios. Recién ahí podríamos nosotros aceptar. Pero suponiendo que esto fuera así, hermanos, hermanas, suponiendo que esto fuera así, entonces, ¿de qué justificación y salvación nosotros estamos hablando? Siempre venimos explicando de la justificación y la salvación. ¿Me explico? ¿De qué justificación estaríamos hablando? Muy bien. Apocalipsis capítulo 12. Vamos a tomar el versículo 12, 13 y 14. Mayormente vamos a tomar el 13 y el 14. Entonces,
hay algo que nosotros queremos exponer y explicar. Israel sí sufrirá lo indecible. Israel sí pasará. Israel. Escuche bien, y esto es prueba contundente. Apocalipsis 12, 13 y 14. Usted anote el 12 y el 13 y el 14. Vamos a leer el 13 y el 14. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. La mujer se refiere, en este caso, a Israel. Y el 14 dice, y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, para que se fuese a su lugar, donde es, escucha bien, sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. En la profecía esto significa 3 años y medio. Que se fuera. Por eso Mateo 24, anote Mateo 24, en el versículo 15 al 16, nuestro Señor Jesucristo dijo, ustedes cuando vean en el lugar santo la abominación desoladora, la que habló el profeta Daniel, le dicen, entonces los que están en Judea huyan, vayan, salgan de ahí, huyan. Entonces Apocalipsis dice que Israel será sustentada, que es lo mismo decir, protegido en medio de la prueba por el Señor durante la tribulación y la gran tribulación. La gran tribulación son los 3 años y medio. Entonces, para los judíos eso no es novedad. ¿Por qué? Porque en Éxodo 10, del 21 al 23, se habla de que las plagas que fueron para Egipto, al pueblo de Israel no le tocó padecer estas cosas. Cuando mandaron tinieblas, Israel tenía luces en sus casas. Por eso no es novedad. Por eso la iglesia aquí no entra. Pero Israel sí. Entonces, Israel sí va a ser realmente, ¿cómo es? Sustentada o protegida en medio de la prueba. Israel sí pasará. Por eso hay muchos realmente, como hemos escuchado muchas veces, hay predicadores y teólogos que explican de que ellos toman como muestra, como ilustración, la historia de Noé. Como Noé sí estuvo en el diluvio, en medio del arca, refugiado, pero pasó por el diluvio, estuvo en el diluvio, entonces dicen ellos que la iglesia va a pasar la tribulación, pero no es, y el diluvio no es tipo de la iglesia, sino de Israel. Israel sí, tal como lo pasó Noé, fue protegido, entonces Israel sí. Eso para que quede bien claro. Entonces, digámoslo así, un ejemplo más sencillo. ¿Qué joven que no está enamorado totalmente de su novia y sabe que su novia está en la casa y sabe que en cualquier momento que hay una bomba en su casa y que en cualquier momento esa bomba puede detonar? ¿Qué joven que está fielmente enamorado de su novia no corre a toda prisa, no va y saca a su novia, no saca a su novia para librarla, de ese momento? Entonces, de esa forma hace el Señor, cuanto más con nosotros, que somos la novia nosotros. Él es nuestro esposo, nosotros, la iglesia es la novia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por esta razón, a nosotros como iglesia se nos demanda a que seamos fieles al Señor. Esa es la clave, ser fieles en todo tiempo, en todo lugar. Cuando el Señor esté a punto de arrebatar a la iglesia, hay que ser fieles. Vamos a buscar una palabra en Hebreos capítulo 10, para leer enseñanzas bíblicas fundamentales para nosotros. Hebreos capítulo 10, en el versículo 34
al 39. Miren, dice la Biblia: porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufriste con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Miren, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis las promesas. Y porque aún un poquito el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Entonces, qué grande palabra tiene el Señor para cada uno de nosotros. Por eso también el Señor a nosotros nos manda a alejarnos de la tibieza, nos manda a nosotros de alejarnos de la pereza, de la simpleza, como había hablado yo en otro video, en nuestra página de Facebook. Entonces, estas cosas nosotros debemos de tomar y de guardar y estar en alerta. Por eso, en la palabra, en los evangelios, en Lucas capítulo 21, en el versículo 34 al 36, dice: mirad también por vosotros mismos, que vuestro corazón no se carguen de glotonerías y embriaguez, y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando que seas tenido por digno de escapar y de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Y enseñaba de día en el templo, dice la Biblia, y de noche saliendo se estaba en el monte que se llama de los Olivos. Esto enseñaba nuestro Señor Jesucristo. Velad pues en todo tiempo, para que seas tenido por digno de escapar. Entonces, qué hermoso. Por eso, aquí dejamos el gran ejemplo. Con todo esto, yo creo que ahora estamos más convencidos de que la iglesia en ninguna manera pasará por la tribulación, en ninguna manera. La iglesia de Jesucristo. Ya dijimos, Israel sí será sustentada, será protegida en medio de la prueba. En Mateo 24, como acabamos de leer, deja muchísima enseñanza para el pueblo judío. Hay que entender que parte de Mateo habla a la iglesia, pero mayormente después habla sobre el pueblo judío. Entonces, al pueblo judío, en Mateo 24, se les dice que huyan, vayan al desierto. Por ejemplo, en el versículo de Mateo 25, en el 26 dice: así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. En el versículo también 19, veamos en el 19: mas hay de los que están encinta y de los que crían en aquellos días. Orad pues para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, o sábado, o el Shabbat, como comúnmente conocen los judíos. Entonces, los judíos sabemos todos que tienen este día de Shabbat, el sábado, día de reposo, es un día sagrado para los judíos. Ahí la Biblia dice: orad pues para que no sea en invierno ni en día de reposo. Los judíos tienen por ley guardar el Shabbat, el sábado, no como los adventistas quieren aparentar, es decir, quieren guardar el sábado ellos, y obligan a sus congregantes a que guarden el sábado.
En ninguna manera, esto es totalmente equivocado. Si van a guardar como los judíos el sábado, entonces tienen que guardar. Recuerden que las leyes de los judíos son 613 leyes que tienen los judíos. No son los 10 mandamientos solamente. Entonces también que se circunciden. Sencillo. Si van a guardar estos adventistas engañadores, que por cierto es una secta, si van a guardar el sábado, entonces guarden también la circuncisión. Entonces, el día sábado es el día sagrado de los judíos y no de la iglesia. Entonces, ¿a quién le habla la Biblia? ¿A quién se está refiriendo? Sencillamente a los judíos. Entonces, vemos específicamente de que la palabra está hablando hacia los judíos. Esto es muy interesante entenderlo. Por otra parte, vamos a buscar en Tesalonicenses, vamos a buscar rapidito, en Primera de Tesalonicenses. Es muy interesante ver siempre todos los pasajes de la Biblia, porque quizás lo podemos saber de memoria, pero siempre es necesario recorrerlo. La relación que tiene entre arrebatamiento y salvación, mire, la relación que tiene, la iglesia estará de luna de miel mientras aquí en la tierra se desaten todas las calamidades, la ira de Dios. Recuerde que son juicios de Dios divino hacia la humanidad. Entonces nosotros vamos a ser salvos de la ira que viene. Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 1, del versículo 9 al 10. Porque os acordáis, hermanos, de vuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa, irreprensiblemente nos comportamos con vosotros, los creyentes. Entonces, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortamos y consolamos, y cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduviese como es digno de Dios, que os llamó a su reino y a su gloria. Entonces, el reino de los cielos es nuestra heredad. Entonces, vemos la importancia de entender estos pasajes bíblicos. Uno más, Romanos, en el capítulo 5. Vamos a buscar Romanos capítulo 5. Saludamos a todos en general que siempre están compartiendo con nosotros, también interactuando en la página de Facebook. Romanos capítulo 5, en el versículo 9 y 10. Dice la Biblia: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, justificados, el perdón, perdonados, redimidos, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Es sencillo, es sencillo. No hay otra. Es sencillo. La Biblia demuestra realmente de que la iglesia, de que el arrebatamiento es para quitarnos y sacarnos, para ser librados de la ira de Dios. Muy bien, seguramente daremos una continuación de esta enseñanza. Esto ha sido todo por el momento. Que Dios le pueda bendecir y nos encontraremos una vez más en el siguiente video. Muchas gracias.